Hola, muy buenas tardes a todos. Aunque el tiempo apremia, me gustaría brevemente felicitar al profesor Bueno de Mata y a la profesora González Pulido por su brillante trabajo y la excelente organización de esta 12ª edición del Congreso Fodertix. También, por supuesto, agradecerle la posibilidad que me han brindado de participar con la presentación de la comunicación que va a versar sobre la orden de conservación de datos y en la que trataré de exponer la especial utilidad que puede revestir en la investigación de los delitos de odio que se cometan por vía electrónica. Si atendemos a las estadísticas, últimas estadísticas que se publicaron por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que se refieren al ejercicio 2021, podemos observar como de las conductas de delitos de odio denunciadas que tuvieron lugar por vía electrónica, la mayoría de ellas, casi un 60%, tuvieron por objeto la denuncia de publicaciones insertadas bien en páginas web, blogs o foros de acceso público o redes sociales. Aunque también una buena parte de las conductas denunciadas pues fueron por conductas cometidas bien por vía telefónica tradicional o valiéndose de la mensajería instantánea. Ya sabemos que es uno de los instrumentos más utilizados hoy en día para la comunicación de las personas. Teniendo en cuenta estas nuevas vías y métodos empleados para cometer dichos delitos, tenemos que tener en cuenta que condicionan de manera importante las técnicas y las medidas que las autoridades competentes deben emplear para obtener el material probatorio necesario de cara a acreditar tanto el hecho delictivo como a los posibles autores de los mismos. Por ello, es importante el tiempo de reacción que se precisa para la práctica de las primeras diligencias, aquellas destinadas a recolectar los efectos del delito y las fuentes de prueba pertinentes sobre las que exista un riesgo de desaparición, puesto que gran parte de la eficacia de estos actos de prevención va a depender de la inmediatez con la que se ejecuten tras la toma de conocimiento de la noticia criminal. Y ello debido a que los datos y la información electrónica que se alberga en sistemas informáticos, en redes o en sistemas de almacenamiento, y particularmente aquellos que se generan voluntariamente en ciertos espacios de encuentro como las redes sociales, se caracterizan precisamente no ya por la facilidad con la que pueden crearse o generarse, sino por la sencillez extrema con la que pueden ser objeto de alteración o incluso destrucción. Y no solamente por parte del sujeto infractor, sino incluso también por los propios proveedores de servicios o de almacenamiento, ya con el fin de evitar responsabilidad por el almacenamiento o la publicación de tales contenidos, sino también por dar cumplimiento a una obligación legal impuesta en la legislación sectorial. Piénsese en aquella retirada de contenido que tiene su origen en la Ley de Servicio de la Sociedad de Información ante una denuncia de un sujeto, ¿no?, que se ha visto pues lesionado por cualquier comentario, o incluso en aquellos supuestos en los que los datos se suprimen, se cancelan, se destruyen, por ejemplo, en virtud de la Ley 25/2007, es decir, aquellos datos de tráfico que solo pueden conservarse durante el plazo de un año. Pues bien, si tenemos en cuenta que gran parte de la investigación de estos delitos comienza por la denuncia que se interpone en dependencias policiales y que la solicitud o el requerimiento de entrega de datos que sean necesarios como fuentes de prueba para la investigación de estos delitos requiere ineludiblemente la pertinente autorización judicial por su intensa afectación a derechos fundamentales, podemos encontrarnos que la obtención de dicho auto habilitante puede demorarse en el tiempo, pudiendo poner en riesgo la indemnidad, la integridad
o incluso la disponibilidad de dichos datos. Por ello, para evitar estas situaciones, es por lo que el ordenamiento procesal se ha dotado de un instrumento jurídico de aseguramiento de fuentes de prueba electrónicas que permita evitar su desaparición en tanto en cuanto se obtiene la pertinente y preceptiva autorización judicial autorizante de la diligencia de investigación pertinente que se deba adoptar para tener acceso a dichos datos. Este instrumento es el que se denomina en nuestra legislación procesal como orden de conservación de datos y que se convierte en un instrumento aliado imprescindible para garantizar dicha disponibilidad e integridad de la información que se almacena en sistemas y archivos informáticos de terceros y que resulta necesaria para la persecución e investigación de los delitos de odio cometidos por vía electrónica o que presenten un componente electrónico. La regulación de este instrumento de aseguramiento de pruebas se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 588 obvias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y fue introducido por la Ley Orgánica 13/2015, aunque tiene su origen remoto en la llamada diligencia de conservación rápida de datos que se prevé en los artículos 16 y 17 del Convenio sobre Ciberdelincuencia de 2001. Pues bien, en virtud de dicho instrumento, tanto el Ministerio Fiscal como la Policía Judicial, en fase preprocesal, tendrían legitimación de forma autónoma para requerir a un sujeto a que inmovilice datos o información que se albergue en un sistema informático o de almacenamiento que se halle bajo su disposición y control, y ello con el objeto de evitar su eliminación o alteración voluntaria por parte del sujeto infractor o automatizada por parte del propio proveedor, en tanto en cuanto pues obtiene la pertinente autorización judicial que acuerde su ulterior entrega. En cuanto a la orden de conservación, pues puede referirse a cualquier tipo, cualquier modalidad de dato o de información, siempre y cuando, o con tal requisito de que se haya almacenada en un sistema informático o de almacenamiento. Da igual, es indiferente el lugar concreto o el servicio sobre el que se soporte dicho dato. Piénsese que incluso la Fiscalía General del Estado, en su circular 1 de 2019, considera que la orden de conservación de datos puede ser extensible al contenido material de las comunicaciones telefónicas, aunque por nuestra parte discrepamos de tal posibilidad, dado que un requisito esencial, como he comentado anteriormente, de dicha orden, es que debe referirse a datos ya generados, datos que estén destinados a conservarse por su propia naturaleza en un fichero. Y como todos sabemos, las llamadas telefónicas habituales pues no están destinadas a grabarse, a registrarse ni a almacenarse a no ser que exista una orden judicial previa. Por tanto, consideramos que no puede ampliarse el objeto de la orden de retención de datos a información pendiente de generar o información futura. En cuanto a los requisitos que presenta esta orden de retención, teniendo en cuenta que no exige el dictamen de orden judicial, no supone que ello no requiera una motivación, una justificación mínima para garantizar su validez, sin perjuicio pues también de que luego la posterior medida de investigación pues sí se sujete a los requisitos y presupuestos establecidos en la legislación procesal. Por tanto, en principio su validez, apartando esta justificación mínima, queda condicionada a que se incluya en la orden los datos concretos a los que se refiere, a los datos que se quieren inmovilizar, el plazo durante el cual el proveedor debe inmovilizar los datos, la designación del destinatario de la orden, es decir, el proveedor que debe hacerla cumplir, y así como las prevenciones oportunas que permitan al proveedor el conocimiento de la responsabilidad que puede incurrir para el caso de que no cumpla la orden
o para el supuesto de que no respete el deber de sigilo y de reserva que se establece como obligación principal de esto. También debe tenerse en cuenta que la orden puede dictarse en el desarrollo de la instrucción de cualquier delito, con independencia de su modalidad o de su gravedad, también sin perjuicio de que la posterior medida de investigación sí deberá sujetarse a los requisitos y a los límites establecidos en la legislación procesal. Como destinatario, la orden puede dirigirse por naturaleza a los operadores de comunicación electrónica o de sociedad de la información, pero ello no impide que pueda dirigirse a una persona física o jurídica que tenga a su disposición o bajo su control un sistema informático en el que se almacene información relevante para la investigación de un delito. Por tanto, no encontramos ningún tipo de límite en cuanto al destinatario de la orden. Este destinatario, por supuesto, queda obligado a prestar su colaboración y debe de conservar y proteger los datos a los que se circunscriba la orden en idéntico estado y situación a la que se encontraba en el momento de recibir la misma, hasta la recepción de la orden judicial o alternativamente hasta que expire el plazo recogido en la orden, que prevé la legislación procesal una única prórroga y un máximo de tiempo de conservación de congelación de los datos de 180 días. Ello implica que el proveedor o el destinatario deba, durante la pendencia, durante el estado de vigencia de la orden, atender tanto las solicitudes de derechos de protección de datos a los interesados o incluso no atender a las obligaciones legales sobre supresión, como la que hemos dicho anteriormente respecto a la ley 25/2007. Por tanto, expuestos estos elementos, podemos apreciar la importante utilidad que este instrumento de aseguramiento de prueba tiene a la hora de asegurar, de inmovilizar datos que sean necesarios para la investigación de un delito de odio cometido por vía electrónica, pero que por razón de la necesidad de contar con una transición judicial que puede demorarse en el tiempo, pues puede existir un riesgo de alteración, desaparición o destrucción. No obstante, la existencia de este instrumento no debe impedir la actuación rápida, ágil y eficiente de las autoridades policiales o del Ministerio Fiscal de cara a minimizar los riesgos que se derivan de esta volatilidad de los datos informáticos. Con ello termino agradeciendo a todos la atención y mandando un abrazo para todo el auditorio. Muchísimas gracias.